se siente preparado, ¿no?, para mirar atrás y para mirar a la cara ese primer encuentro que seguramente los marcó a todos los que vinieron después, ¿no? Yo me atrevo a decir que esta no ha sido una novela fácil de escribir, luego el autor nos lo contará, porque si bien es cierto que el paso del tiempo nos da un espacio, ¿no?, para reflexionar sobre lo que hemos vivido, también reviste esa experiencia de una profundidad que lo puede hacer todo bastante más complejo, ¿no? Yo me pregunto si es por esa razón por la que en alguna ocasión Alejandro ha dicho que esta novela es en gran parte, entre otras muchas cosas, una historia de fantasmas, una historia de los fantasmas pues, que nos acompañan y que seguramente siempre han estado ahí, pero que probablemente solo con el paso del tiempo somos capaces de identificarlos y de acostumbrarnos a su presencia, ¿no? Son fantasmas, si habéis leído el libro, que en ocasiones pues, llevan un vestido rojo, que tienen una manera un poco peculiar de andar, y si no lo habéis leído pues lo vais a descubrir muy pronto. A mí solo me queda agradecerle a Alejandro la valentía de mirar atrás, no siempre es fácil, y la maestría con la que lo ha hecho. Lo descubriréis cuando leáis la novela, y bueno, tenemos la suerte que para charlar con él esté aquí Aroa Moreno Durán, autora de La hija del comunista y de La bajamar. Ellos van a charlar durante, no sé, 45 minutos más o menos, y luego ahí nos han preparado un poquito de vino y podremos tomar una copa mientras charláis con el autor, y si queréis, evidentemente os va a firmar el libro. Gracias a todos. Tienes que encenderlo, Alejandro. Hola. Bueno, daros las gracias, pero sí, sobre todo a Aroa por venir, a mi editora por asistir. No son trabajos fáciles los suyos, pero aquí están y yo se lo agradezco enormemente. Bueno, quería decir unas palabras sobre muy pocas cosas, porque después seguramente habrá ocasión y no quiero tampoco robarle tiempo a Aroa, que me ha dicho también que le gustaría disertar lo grande, porque se siente en uno de sus grandes momentos, no tanto como autora, sino como disertadora profesional. Que es lo que siempre Gracias me gustó. por esto, que para el público fenomenal para cualquier cosa que diga. Que es lo que ella siempre ha deseado, que ha escrito como mero pretexto para poder después hablar en público. El caso contrario del mío, que escribí para no tener que hablar con nadie y me lleva una sorpresa histórica, ¿no? Bueno, yo creo que dos cosas voy a decir solamente, que tampoco quiero liarme mucho la cabeza. Es una novela muy difícil, una novela un poco, no sé cómo se dice, a corazón abierto, que es decir, además un corazón abierto, durante muchos años, y ha sido efectivamente complicada escribir. He salido que volver a sitios en los que hubiera preferido no estar y por supuesto no volver. Yo creo que cada vez esta novela, la mayor sorpresa que me he llevado con ella es que siempre que he publicado una novela, aparte de esperar que la humanidad se rindiera a mis pies, siempre he pensado en algo que iba a pasar con la novela, en algo, no sé, pues un encuentro con el público, una repercusión determinada, también repercusión, por ejemplo, de tipo Ortega, que lo conocían en los restaurantes, en los taxis, que me pareció siempre lo más interesante de la vida del autor. Y siempre pensaba en la siguiente novela, pensaba que era un poco en mi trayectoria como escritor, cómo iba, o sea, a dónde iba a llegar. Felizmente eso ya lo sé. Y el caso es que al publicar esta novela he vuelto como para atrás, o sea, me ha hecho retroceder. Por ejemplo, estaba pensando yo en la presentación y solamente se me ocurría pensar en la primera presentación que hice, que la hice en un restaurante que se llama Solchaga en el año 83, creo recordar, y estaban Mario Benedetti, Juan Benet, José María Galvento y Guillermo García Alcalá. Eran otras presentaciones, ¿vale? O sea, el nivel ha bajado. ¿Eh? El nivel del público ha bajado. El nivel del público no lo creáis, no me refería a eso, me refería al restaurante. Era en lo que yo quería insistir, ¿no? Entonces, claro, eran unas cosas como muy voluptuosas, estaba plagado de periodistas, entonces en las presentaciones iban los periodistas,
Eso terminó hace ya varias décadas. Entonces alguno va, ¿no? Alguno que pasaba por allí, pero en general eso ha desaparecido. Y después el arropamiento que había por parte, digamos, de los escritores mayores, ¿no? Eso era una cosa muy activa. También es cierto que entonces publicaban muy pocos autores españoles. Y Alfaguara, por ejemplo, donde empezamos a publicar algunos, en vez de publicar en la colección azul, nos mandaban otra que era más barata, que tenía pero el papel y la gráfica era como hecha como a mano, ¿no? Entonces eso lo llamaban Alfaguara hispánica y el resto era Alfaguara. Entonces bueno, con el tiempo, como las dos se fundieron, pues ya se puede decir que estas primeras novelas eran de Alfaguara, ¿no? Pero bueno, por ahí publicó pues Juanjo Millás, ahí publicó Vicente Molina Fox, o sea, había gente pues interesante, no yo desde luego, pero sin duda fue una colección. José María Merino, Luis Mateo Díez, o sea, lo que cayó por allí, en fin, la cosa está que después resultó ser indestructible. Así como gráficamente no era bella, no hay quien se cargue las tapas de esas novelas. Yo las he tirado, han viajado lo que no está escrito y sigue, o sea, ese color marroncito que tenía y esas letras como si hubieran sido esculpidas en bronce, como si fueran, digamos, un trabajo de praexíteles, o sea, está inmóvil, ¿no? En el tiempo y en la retina se quedan para siempre. Bueno, fueron indestructibles, era una ventaja que tenían esos libros. Y bueno, yo creo que el tiempo lo que te hace, cuanto más vas hacia adelante, más regresas, ¿no? Eso es una cosa que ya se sabe. Y creo que el aumento, el crecimiento y la edad lo que permite es volver hacia las experiencias de atrás, entre otras cosas porque te da el sentido. Y el sentido, mientras vives, no es fácil darlo, porque por lo general la experiencia te arrasa, ¿no? Pasa por encima de ti, tú bastante tienes que convivirla, ¿no? Con superarla o con afrontarla. Sin embargo, con el tiempo tienes una segunda oportunidad, por eso envejecer, no lo digo por mí. Envejecer es como un renacimiento, el renacimiento sirve de envejecer, ¿no? Pues yo renazo cuando me da la gana, no necesito envejecer para eso. En cambio, cuando ya ha pasado tiempo, tienes la oportunidad de volver y volver a pensarlo. Y en cierto sentido vives dos veces, que es lo que va a pasar con esta novela. Porque todo aquello vuelve a estar aquí, enteramente, y con la misma sensibilidad, con la misma, en fin, es terrible en ese aspecto, y al mismo tiempo aportas un sentido que entonces no tenía. Bueno, yo creo que esta novela forma parte de eso, ¿no? No creo que se pueda escribir del primer amor antes de los 65. Lo digo porque si hay alguno que esté pensando en escribir el suyo, le digo que no. Que aquí no veo yo gente de edad suficiente para hablar sobre el primer amor. O sea, yo creo que 65, 75, ahí está la horquilla entre la que uno se puede poner a escribir sobre el pasado. Y la segunda cosa que quería decir es que, bueno, yo considero la publicación, lo he dicho siempre, la publicación de todos los libros como una celebración. Una celebración, por supuesto, con los amigos, pero precisamente porque son amigos, son ellos los que han aportado lenguaje, ideas, sensibilidad. A uno le han dado su lengua, no la traía puesta. Le han dado también pasiones, le han dado emociones, le han dado despechos, le han producido ira, le han dado amor, excepcionalmente en mi caso, y le han dado sobre todo el pulso de la vida, que es al final lo que uno hace con la literatura. Esa es una deuda, y la publicación del libro lo que hace es consagrar esa deuda y celebrar que existan las deudas, ¿no? Es una deuda que se celebra, hay muy pocas deudas que se puedan celebrar, que no hagan sufrir. Pero esta en concreto a mí me alegra especialmente estar rodeado de las personas que realmente han colaborado, son los libros, o sea, las personas que te rodean son los libros. Otra cosa es que un talento descomunal como el mío sintetice eso de una manera que a ningún otro se le podría oponer. Pero el hecho es que yo cada vez me siento más deudor en los libros de toda la gente con la que he estado. De mis alumnos, por supuesto, es decir, de mis amores, de mis hijos, de las personas que he conocido. Me parece, si tuviera que hacer, no sé, un recordatorio de todas las personas que han influido este libro, yo creo que no tendríamos tiempo
ni en una semana, ¿no? Recordar quiénes han influido incluso en los párrafos, o sea, esos personajes que hay ahí que influyeron en mi vida, influyeron en mi lenguaje. Entonces, como digo, cada vez se retrocede más y al mismo tiempo se vive el doble, porque es retroceder a una experiencia que sigue sintiendo, pero a la que aporta sentido, y cada libro es sobre todo una celebración con todos aquellos que han estado en el libro. Y de Primer Amor ya tendremos tiempo de hablar. Seguramente Aroa tendrá ganas de decir algo. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por permitirme sentarme hoy aquí a celebrar esta gran novela, esta novela preciosa. Y buenas tardes a todos. Quería empezar incomodando un poco a tus amigos, al público. Quería hacerles unas preguntas y que levantaran la mano si responden que sí. La primera es, ¿quién se acuerda de aquí, de su primer amor? Bien. Ahora, ¿quién se acuerda de su nombre y apellidos? Esta es un poco más complicada. ¿Quién se acuerda de su olor? Vale. Bueno, pues esta novela pienso que habla de eso. Voy a hacer un breve resumen, una pequeña sinopsis para que sepamos de qué va. Esta es una historia de un primer amor entre Andrés y Brígida, que son un chico y una chica de 18 años que viven, yo los ubico en un pueblo en la zona de Salamanca o cercano a Salamanca. A lo mejor quieres poner la Chincheta más concretamente en el mapa. Bueno, tienen una relación en ese momento y se produce una ruptura, y esta novela tiene una parte, ¿no?, en la que se cuenta, sobre todo desde el punto de vista de él, de Andrés, cómo llega ese vendaval, ese huracán de emociones nuevas, de sentimientos, de piel, a su vida, y cómo él es un poco, yo le veo un poco incapaz, ¿no?, de sosegarlo. Y bueno, luego tiene otra parte, ¿no?, donde escuchamos, ¿no?, a un coro de narradores que hablan de esta relación. Y luego tiene una parte final en la que, no sé, tú ya si quieres entrarás después, ¿no?, porque igual hacemos un spoiler. ¿No? Y entonces... El micro. Alejandro, el micro. Es que hubo un segundo y un tercero. Micro. Ah. No, digo que si se llama Primer Amor acaba mal. O sea, si se llama amor nunca se sabe. Pero primero es que hubo... Pero a lo mejor se rompió, pero acabó bien. O sea, bueno, aquí no quiero meterme. Quería hacerte una primera pregunta, a ti que has sido profesor de Historia de las Ideas, y es que me dijeras qué es exactamente ese símbolo del corazón roto. ¿Qué es un corazón roto? Pues es una metáfora. Ya. Creo que en las metáforas del corazón había un libro que se llamaba Las metáforas del corazón. Creo que es el objeto del universo, o sea, no del cuerpo, el objeto del universo con más metáforas. Solamente había metáforas. Cuando una cosa tiene tantas metáforas es porque nadie sabe decir lo que es. Creo que la segunda cosa que más metáforas tenía era alma. Otra que tampoco se puede decir. En general, casi todas las cosas importantes tienen una definición, digamos, instrumental, ¿no? Pero no hay nada que decir. El corazón es la sede del pensamiento, en el caso de los griegos, y la sede de las emociones en el caso de los cristianos. Sobre esto podría extenderme 3 o 4 vidas, pero no creo que sea necesario. Y el corazón roto, hay dos grandes metáforas sobre el corazón. Una es de mi hija, que es el corazón boca abajo, que para ella es lo peor que puede pasar, de mi hija pequeña, tener el corazón en pico, dice ella, el corazón en pico. Eso es que estamos atrasados en un muy mal momento.
Y la otra es el corazón herido, es decir, el corazón que no sana. Es un corazón roto, es un corazón que no acaba de sanar, ¿no? Y yo creo que es una imagen muy precisa, aunque no tenga una aclaración tan precisa como necesitaríamos, ¿no? Porque lo cierto es que lo que yo he descubierto con el tiempo, esto es salirse por la tangente, pero es que cuando nos miramos en un espejo, nos vemos a la edad en que nos rompieron el corazón. Por eso, quiero decir que por eso la edad de la gente es tan rara, ¿no? Hay los que se ven muy viejos, los que se ven, yo por ejemplo me veo con 18 años, o sea, es que no entiendo tener otra edad. Porque, no sé, supongo que eso tiene que ver con mi pasión por mi moto, ¿no? O sea, estoy atado a ella porque creo que si me desligo de ella voy a perder mi juventud. Y entonces es algo muy, muy profundo que hay que restañar. Y lo más importante es, o sea, ¿cuándo te han roto el corazón? ¿A qué edad? En el primer amor, si te ha sucedido cuando hay gente, no, el primer amor es a los 50, o incluso más adelante, ¿no? Si ha sido cuando no tenías recursos, cuando no tenías herramientas, cuando no tenías lenguaje articulado suficiente para afrontar semejante experiencia. Por eso es tan peligroso el primer amor que se cuenta, digamos, en la novela, ¿no? Porque te falta de casi todo para poder entender qué te está pasando. Además, el amor es una cosa que cuando llega parece que no es tuya, o sea, parece que alguien te ha inoculado un virus o algo así. Es una enfermedad. Se lo dice, no recuerdo qué personaje, Andrés, ¿no? Le dice, es el primer amor, ten cuidado. ¿No? No sé si... Sí, pero puede ser el último. Para mí el primer amor, o sea, tiene unas trazas por lo general de ser en muchas personas el último, ¿no? O sea, no salir de ahí fácilmente. Es decir, es el primer intercambio con la muerte, así que hacen los individuos, ¿no? Digo que es el primer intercambio porque es la primera vez en la que se ve a la muerte como una salida, que se ve su proximidad incluso, ¿no? Se ve primero su proximidad y después como una salida, porque no hay nada con lo que afrontar eso. Un chaval de 17 años que se enamoran como perros, o una chavala de 15 o de 14, cuando se enamoran igual que un adulto, con la misma angustia, la misma incertidumbre, el mismo miedo. Lo que pasa es que no saben qué es. Pero esto se puede repetir en la vida, ¿no? O sea, quiero decir, esa fractura, ¿no?, que se produce dentro de uno, esa huella o esa impresión, ¿aprendemos de ella o nos puede volver a pasar varias veces? Varias veces no creo. La experiencia no se repite nunca, por lo que acabo de decir antes, porque es una experiencia en la cual no tienes recursos. Ese enfrentamiento a esa oscuridad no te va a pasar nunca. Si otras veces te romperán más el corazón, o tendrás problemas o separaciones y problemas. Pero ese momento de oscuridad, siendo tan joven, teniendo tan poco a tu alcance, creo que no se repite nunca más. Y de hecho nos acordamos del primer amor. El otro día estaba leyendo el artículo de un periodista porque ponía primer amor y luego voy a leerlo. Y confundía el primer amor con los amores de verano. Bueno, el periodismo hay que mejorarlo porque, en fin, o sea, entonces el primer amor es el amor que parte por la mitad a un sujeto que no está en condiciones de afrontar eso. Quería preguntarte, en el momento en el que te planteas esta novela, ¿no?, y este tema, has hablado un poco, ¿no?, de que hay que llegar a cierta edad para mirar hacia atrás, pero ¿por qué? O sea, ¿qué querías encontrar? ¿O has sabido más cosas acerca de esa experiencia, ¿no?, de juventud después de escribir la novela? ¿Qué te ha traído este camino de escritura? Sí, un descubrimiento asombroso me trajo además, y no es spoiler, porque como es, digamos, de tipo filosófico, no importa, no va a sembrar en ningún campo. Bueno, yo me puse a escribir Primer Amor porque me llamaba la atención que un tema tan hortera rondara mi cabeza durante tantos años. O sea, entonces no entendía muy bien cómo, igual que mis alumnos, los alumnos que me conocen hace 20 o 30 años, en que se está dando la matraca con esto, y que era una cosa que yo entendía que no se podía escribir porque era hortera. O sea, entonces tampoco sabía muy bien cómo. ¿Pero hortera por qué?
es una persona respetable, o sea, he tenido premios, 4 hijos, ¿sabes? O sea, ahora voy a poner eso del primer amor. Yo creía que me bastaba contar a la matraca a los alumnos, que es lo bueno que tienen los alumnos que están ahí no se pueden mover, vamos a ver. O sea, no te interesa su inteligencia ni su sensibilidad ni nada, te interesa que no se muevan. O sea, que sigan en su sitio y tú, mientras tanto, desembuchas, ¿no? Y bueno, yo pensaba simplemente que me extrañaba mucho que esa experiencia se quedara un poco como paradigma o como espejo de todos los amores que venían después, o al menos eso me había pasado a mí. Pero bueno, ya te digo que lo que pensaba en ese momento es que tenía algún tipo de neurosis o lo que fuera. Y bueno, y me puse a escribirla desde ahí, sabiendo que esa novela no iba a ninguna parte, básicamente, pero que quería explorar qué es lo que había ahí para mí mismo, ¿no? Entonces me propuse escribir una novela solamente de sensaciones y de sentimientos, que es lo que yo sabía que había pasado, porque tenía mucho que ver con mi experiencia, lo que había pasado en cada momento, sin preocuparme de tesis ni de teoría. No tenía teoría ninguna porque no sabía dónde iba. Y bueno, mientras iba avanzando por este camino me di cuenta de 2 cosas. La primera es que el amor no es de uno. Es decir, que uno si se enamora padece y todo lo demás, pero con él se enamora pues su ciudad, su cultura, su familia, sus lazos afectivos, su posición económica y de clase, por supuesto, que en esta novela es importante. Se enamoran un montón, o sea, el que menos se enamora es él. Es decir, o sea, de lo que es el sí mismo, de lo que es su psicología, por decirlo así, su alma, esa es una parte que entra en el amor de una forma pequeña. No quiere decir que sea la menos importante, ni quiere decir que sea trivial, quiere decir que es pequeña, que no es lo que uno piensa. Cuando piensa que se ha enamorado, piensa en sí mismo como una especie de gigante, ¿no? Abrazando, digamos, un corazón ajeno, cuando en realidad es un enano y están todos con él rodeándole, o sea, para que ame, ¿no? De hecho, es el sentido que tiene la tercera parte de la novela, en la que aparece el coro de voces. O sea, el coro de voces tiene por propósito el que se vea como en todo amor hay una red social del amor. Como aman con nosotros. Y cuando te enamoras, presentas a la otra persona, a tus amigos, que no paran de hablar, por cierto. O sea, que te dicen todo lo que piensan todo el tiempo. Tus padres, los padres del otro cónyuge, los amigos, bueno, es un guirigay del que se sale como mínimo con dolor de cabeza. Bueno, esa es la red social del amor. O sea, todo eso fue un descubrimiento que fui haciendo poco a poco, y a medida que lo hacía iba cada vez más reflejando la España del momento, lógicamente la España de los años 70, porque era obligatorio, es decir, ya no podía salir de ahí, ¿no? Y después la familia, desde esa institución que ignoro por qué sobrevive, quiero decir, o sea, parece una cosa, no sé, es como si sobreviviera Mauthausen, por ejemplo, para fines de semana, ¿no? Con todo pagado, o sea, me parece que es un lugar realmente difícil, ¿no? Bueno, esto lo fui descubriendo y fui incluyendo en la novela en la medida en que podía, en la medida en que me dejaban también los propios personajes que tenían sus problemas. Y lo otro que descubrí es que el primer amor se había quedado porque el primer amor es un símbolo de otras cosas. No se queda por la persona, no se queda por la pasión, no se queda ni siquiera por el miedo que uno ha pasado mientras ha estado ahí. Se queda porque uno ha roto con muchas otras cosas en ese periodo, y al romper con tantas cosas elige un símbolo, y ese símbolo es el primero. Así que 2 descubrimientos, que no está mal. La novela arranca en los años 70 y va avanzando. Quería preguntarte, no a través del personaje, sino la idea que tenemos de amor, de enamoramiento y del sufrimiento asociado, si ha cambiado mucho en esas décadas. Eso yo no sé si estoy en condiciones de contestar a eso. Creo que la base del amor consiste en un duelo de partida, ¿no? O sea, uno tiene que dejar de ser el que es cuando se enamora, porque tiene que empezar a formar parte de otra identidad distinta, que es la que forma con el otro. O sea, tiene una parte de uno de la que uno se tiene que despedir. Y toda despedida o toda separación siempre implica un duelo. O sea, a no ser que fagocites al otro, hay una parte de ti. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta es salir por las noches y no volver a casa.
No he tenido ninguna pareja a la que eso le haya parecido que es inalienable de mi persona. Así que de esa parte te tienes que despedir, y en mi caso fue una despedida dolorosa, muy dolorosa. O sea, el duelo todavía lo estoy haciendo ahora. Pero también de lo que es la convivencia con otro, que es estar con otro, atender a otro, prestar atención a otro. Esa es una atención que no vas a prestar a las cosas que prestas, o la prestas con mucha menor intensidad, ¿no? Hay un duelo, claro, hay lo que se llama una fusión. Las fusiones, las cosas, según me enseñaron en química, o sea, sí están ahí, pero ya no están de la misma manera. O sea, eso ha cambiado, ¿no? O sea que después hay una geometría del deseo, que va a ser otro duelo. Es decir, el deseo del principio no permanece inalterable, por suerte, y se tiene que transformar en otra cosa. Es decir, la pasión o el enamoramiento o el revestimiento de la otra persona tiene que transformarse en amor, en lo que llamamos amor, en el sentido de la fuerza, la comprensión y la empatía que se dan dos seres que ya se conocen. También tienes que dejar, o sea, hay un momento de duelo en el amor en el cual tiene que desaparecer una energía que estaba antes y ya no está, que ahora se transforma en otra cosa. Es decir, en este momento ya no me acuerdo de la pregunta que me has hecho, pero ¿Cómo había cambiado el amor en estas décadas? Porque parece que... Creo que eso no ha cambiado. Que no sé si hemos aprendido mucho. No, si no hay nada que aprender, esto es... Hombre, algo podríamos haber aprendido. Porque nos pegamos unas... no sé. Si tienes algo que contar, yo ya sé contar. Hombre, todos tenemos algo que contar, ¿lo has visto las manos? Pero a ti te tengo más cerca, o sea, no sé. No, yo creo que esa parte no. Otra cosa son las formas que adopta el amor, o las formas en que elegimos al objeto del amor. En el bien entendido de que esa elección sigue siendo más cultural que personal. Por cultural no me refiero ni a económica ni a social, me refiero a que los objetos de deseo en el mundo en el que vives han sido representados antes de que tú existieras, o han sido representados con otros que existen contigo. Es decir, que no es que le pongas el ojo en algo y digas, es esto. Hay muchísimas otras cosas, y de hecho ya es muy antiguo el famoso esquema triangular del deseo. Es decir, necesitas para desear que haya, digamos, un circuito en el cual otros seres deseantes se aparezcan como testigos de tu propio deseo. Bueno, en esta novela, ¿no?, que se cuenta esta historia larga entre Andrés y Brígida, aparecen muchos personajes, ¿no? Aparece esta red de amigos, ¿no?, que los acompañan, no sé, Solórzano, Chapi, Chantal, no recuerdo el otro nombre, aparece un cura, ¿no?, que se llama Don Severino, con el que Andrés tiene, yo creo, las conversaciones más sosegadas, y que son unos diálogos que son una delicia. Aparece Cándida, que es un personaje con una potencia y una voz, ¿no?, con un lenguaje muy impresionante, y que van apareciendo desde el principio de la novela, pero luego además tienen su propia voz, ¿no? Se convierten también en un momento dado en narradores. Quería preguntarte por los personajes principales, ¿no?, por cómo es Andrés, qué cosas tiene Andrés, cómo es Brígida, y por toda esta galería de personajes tan interesantes, ¿no?, tan definidos, y que además hablan. Bueno, es lo que decíamos antes, la red social del amor, una de las partes, porque hay otra que es la política, clarísimamente, que también interviene en nuestra forma de enamorarnos. Nos enamoramos por lo general de una sección política de la sociedad, o sea, tendemos hacia eso. Realmente estamos poblados y arrasados por las imágenes que tenemos de las representaciones de nuestra propia vida. Y cada uno de ellos, pues no lo sé muy bien, porque ahí ya digo que me manejé simplemente por imágenes que tenía, ¿no? Por ejemplo, Brígida sigue siendo la protagonista, para mí sigue siendo un enigma. O sea, no sé, no sabría decirte qué es lo que le ha pasado por la cabeza. Se tiene algunas informaciones, pero no se acaba de saber muy bien. Y cuando se encuentran al cabo, porque se encuentran, esta es la parte interesante y melodramática de la novela, que es decir, que aquellos que estén temiendo que esto se eleva, no es filosófico,
drama venezolano puro, o sea, decir, se encuentran al cabo de, bueno, al cabo de 40 años, ¿no? Al cabo de 50, o sea, bueno, un horror. Montar esa parte final, que después de todo no, es una de las que más me gusta, fue complicado, porque yo también tuve esa novia y siempre he querido verla, y ella siempre ha escapado y nunca se dejó. Y no sé dónde está, no sé nada absolutamente, ya me lo tuve que inventar, y de hecho estuve llamando a amigos para saber dónde estaba y bueno, tener una conversación con ella antes de escribir el capítulo final, y de esa forma que me lo escribiera ella de alguna manera, que bueno, que porque yo me sentía incapaz de montar esa escena, o sea, la escena con alguien, no ves, de edad de 40 años, vas tú y le dices, oye, por cierto, tú fuiste mi primer amor y jamás he dejado de pensar en ti. Eso es muy fuerte, ¿eh? Sí, claro, o sea, no se lo puede decir a las personas si no van a acompañar a la Guardia Civil, pero sí, porque el SAMUR, ¿no? O sea, no es fácil. No puedes entonces, claro, yo estaba aterrorizado, digo, en algún momento lo van a encontrar, se lo van a decir, y se va a ir a la mierda la novela y todo, o sea, no va a merecer la pena, o sea, soy un ser ridículo, estoy muy mal, o sea, y entonces me lo inventé, dije, ¿cómo habría podido ser? Entonces tuve que inventarme toda la vida de ella al mismo tiempo, y entonces di con una clave, con algo que le había pasado a ella, con lo cual les ponía los dos en el mismo sitio y convertía toda la pajarería que tenía en la cabeza, de pronto la bajaba al suelo y la ponía en un terreno en el que podían hablar. Pero si a ella no le llega a pasar eso que le pasa, no, creo que no habrían podido hablar. Bueno, pero para descubrir eso tardé. Mientras tanto yo estaba esperando que alguien la descubriera en alguna parte, acercarme por allí en un tren, que aquello iba a durar poco, efectivamente, ¿no? Me diría cualquier barbaridad, yo me volvería y ya tendría un posible final, ¿no? Lo adornaría, porque tengo un pico de oro, yo pondría un buen correlato objetivo, ¿no? Unos diálogos, una cosa bonita, ¿no? Que le gustara al público, y ya... Es muy arriesgado esto, ¿no? Porque estás dando por hecho que iba a estar ese encuentro y va a dar un fruto, pero a lo mejor hay más lo más probable es que dijera, no sé quién eres y no me acuerdo de ti para nada, y jamás salimos juntos y no hemos tenido ninguna relación, y lo que me estás contando es algo que ha ido creciendo en tu cabeza como si fuera un tumor, pero no sucedió jamás, cosa que ya en alguna ocasión ya lo he oído. Entonces, claro, que uno esté mal de la cabeza y que, claro, año tras año vaya engordando el asunto, pues llega un momento que efectivamente el otro no sepa de qué estás hablando. A eso le tenía también mucho miedo, ¿no? Tampoco, yo soy listo, o sea, tampoco iba a llegar allí y decir, oye, por cierto, no he dejado de pensar en ti en 40 años y he estado enamorado de ti todo este tiempo. No, claro, eso ya sabía que no se podía decir. Pero si no dices eso de golpe, pensé después, es el mejor sistema, porque poco a poco tampoco... ¿Qué dices? Imagínate que vas poco a poco. No ¿A qué te has dedicado? O sea, y te has estudiado, o sea, y no sales, o sea, ahí hay un gap, o sea, hay un abismo entre cualquier conversación normal y decirle a alguien, está enamorado de ti 40 años. O sea, no lo salgas con nada. Entonces yo pensaba, no, se lo tienes que decir de golpe, que sale corriendo, que salga. O sea, pero no se puede. Yo no sé si se sale corriendo de eso, ¿eh? ¿No? O sea, yo creo que te entra como un sentimiento un poco a lo mejor de compasión, si el caso es ese. O sea, si el caso no es, yo también estaba pensando en ti 40 años. Eso me preocupa todavía más, me preocupa todo mucho. O sea, cada cosa que me está diciendo me preocupa más que la anterior. O sea, porque claro, yo ahí también pensé un momento, que es lo que una parte del diálogo que tiene en la novela. Bueno, esta última parte del encuentro dura como 70 o 80 folios, ¿eh? O sea, yo no me corto, pero nada. O sea, yo cuando estoy inspirado, largo bien, ¿eh? Claro, imagínate que te encuentras con una persona 40 años después en la que has estado pensando todo el tiempo, no digamos cuánto has pensado, ni cómo, ni nada, pero que has estado pensando, se lo dices y ella te dice que ella también. Bueno, vamos a ver, aquí hay una vida equivocada en algún sitio. Es decir, hay dos que deberían haber estado juntos y no han estado juntos.
estuve a punto de llamarlo, o sea, la vía alternativa, la vida perdida, o sea, entonces tienes una vida entera perdida, ¿no? Y si eso sucede, es más trágico, ¿no?, que todo lo que cuenta la novela. O sea, porque dos que deberían haber estado juntos no lo han estado. O sea, y entonces el descubrimiento mutuo de que eso ha sido así sería un horror. Y entonces ya no sería una novela de fantasmas, sino una novela de fantasmas, pero de horror. O sea, bueno, pero ya sabemos que no basta con querer estar juntos, no basta con el amor, se necesitan mucha serie de cosas para pasar una vida junto a alguien. Tal vez, bien. Sí, pero claro, como aquí no lo habían pasado, eso claro, es como... bueno, siempre es la duda, ¿no? Porque como claro, somos nostálgicos siempre de lo que me ha sucedido. Yo por ahí teniendo hijos y todo lo demás, y amantes, saliendo por las noches, y resulta que había una pensando en mí que era la que yo también pensaba. Pues eso, Y bueno, háblanos de Cándida, Bueno, Cándida casi se come la novela, sí. y si no se la ha comido, ¿no? Porque claro, es el personaje que tiene más fuerza de todos ellos, más fuerza lingüística, es el menos intelectual de todos. Bueno, prácticamente ha hecho la escuela primaria y los de bueno, hasta el punto de que cuando acabé la novela pensé que había que ser una segunda solo sobre Cándida, sobre qué pasó con Cándida, ¿no? Y sí, es un personaje tremendo, es el que más sabe del amor, precisamente es el que más sabe del amor, y eso también quería mostrarlo porque es el que menos ha leído sobre el amor. Es que todas las lecturas que llevamos hechas sobre el amor nos dicen que el amor, digamos, es algo implantado en nuestro ser, cuando en realidad está implantado en nuestra cultura, está implantado también en nosotros, por supuesto, pero también en todo lo que nos rodea, ¿no? Y Cándida sabe muchas cosas, sabe más que el resto, que son prácticamente literatos, ¿no?, del amor. O sea, están como nosotros, escribiendo el amor todo el día, ¿no? O sea, nos enamoramos para escribir nuestra novela sobre el amor. Pero creo que no llegamos a sentir nunca tanto como cuando nos escribimos a nosotros mismos amando, ¿no? O sea, somos unos sociópatas amorosos. Pero, ¿has querido escribir esta novela anteriormente y no has podido? ¿La has intentado alguna vez? No, siempre ha rondado por ahí en la media distancia. La primera novela que escribí, hay una parte de la historia del protagonista que va por ahí, pero que concluye rápidamente. Porque en aquellos tiempos yo pensaba, yo cuando me fui de aquel pueblo que no tiene nombre, que no está en ninguna región española conocida, ni hace frontera con Portugal ni nada, cuando yo pensaba que aquello se me olvidaría, que se me vendría mal y me pondría a estudiar y empezaría a descubrir, pues en mi caso, pues mujeres que me iban a dejar deslumbrado completamente, o sea, inteligentes, bellas, pelirrojas, que era una cosa que me interesaba mucho en aquel momento, y pecosas que aquello me volvía loco, y de hecho me casé con una de las pelirrojas, así que, pero no acababa aquello, no sé, que lo que se te mete dentro del corazón y germina no tiene sustitutos. Y ya no era ni mejor ni peor, ni que otras mujeres fueran una tercera, da igual ya. Y entonces me fui dando cuenta con el tiempo, claro, con el tiempo esto se fue a convertir en una tragedia. Me encanta porque están ahora todos pensando en lo suyo, ¿no? En plan, bueno, yo sí, yo no. Y Andrés, que es el protagonista de la novela, del que más sabemos, al que vemos cómo germina dentro de él precisamente ese amor por Brígida, ese deseo y esa desolación de la ruptura, cómo la arrastra durante toda su vida, pues quiero preguntarte por él, ya nos has contado cosas. ¿Cuánto hay de ti en él? Nada. Es una pura invención. Pues, ¿cuánto de mí? Bueno, eso podría contestar esa pregunta suponiendo que yo supiera mucho de mí. Es decir, cuando la gente le dice, bueno, ¿es una novela autobiográfica? Hay personas que me dicen, sí. Bueno, ¿te conoces tan bien como para saber que eres ese? ¿O ese es el relato que tienes de ti mismo y es lo que has lanzado por ahí? Que es lo que hacemos generalmente. Toda la parte psicosocial, por decirlo así, sí, es biográfica, en gran medida. Hay algunos pequeños retoques
porque la cosa tuvo tintes un poco más negros todavía de los que hay en la novela. Entonces ahí está un poco tocada por ese lado, pero básicamente la cronología y los episodios sí están reinterpretados en el sentido de que son mi interpretación de aquellos hechos, pero no son, y después han pasado lógicamente en la novela, pero no son los que yo creo que sucedieron a expensas de el enigma que es ella, que podría contarnos unas cosas que por eso ahora estás pensando y como que no creo que la lea, pero que si la lee Se la mandamos. no sabemos dónde está, o sea que no hay que mandar más, no pienso decir ni el nombre ni nada, o sea que no ha sido una buena idea publicar. Vamos a retirar ejemplares. Sí, no sé. Y quería preguntarte también sobre la escritura, aparte de todas las decisiones que has tomado al escribir esta novela, que yo creo que es arriesgada formalmente, ¿no? Por el juego de narradores, quiero preguntarte por cómo encuentras las voces tan distintas de todos estos personajes en esa tercera parte de la novela, que me parece muy bonito y muy interesante, y cómo se diferencian unos de otros, ¿no? Y ayudan a completar por el lenguaje y por qué significa para ti sentarte a escribir una nueva novela, transitar durante un tiempo pues por un argumento, por un tema. Bueno, todo eso se hace, te lo voy a decir porque tú eres amiga, con talento. Ese es el secreto. Pero en este caso diría que hablaría más bien de las 4 partes de la novela y cómo tenía que estar yo en cada una de ellas. Yo, la primera novela en la que pensé, pero por falta de valor, que es una cosa que me ha pasado mucho en la vida, falta de coraje, no he tenido, o sea, tú ves a gente que tira, ves y dices, joder, se come el mundo. No es mi caso. Pensar hacer una novela donde las 400 páginas o las 300 páginas serían lo que pasa en su cabeza antes de declararse. Después pensé, ¿esto es España? No, vamos a meterle algo de acción, que si no la cosa se lía. Y entonces dije, no, vamos a ver, venga, la parte esta que en su cabeza está pensando declararse, que sea un capítulo y no más. Aún así es un capítulo de 50 páginas, vaya por delante, en la que él intenta declararse y se declara como al final del capítulo. Esa era la primera idea. Estar ahí fue muy complicado, meterse en esa cabeza, porque tenía que hacer un trayecto, tenía que atravesar la ciudad para llegar hasta ahí y decirle te quiero, ¿no? Y eso fue, me ayudó mucho el pueblo, me ayudó mucho seguir los hitos del trayecto, ¿no? El segundo, que era la parte de su amor, esa fue la parte, digamos, más difícil literariamente, porque escribir sobre un amor o hablar de un amor, de una historia de amor, es realmente complicado, sin caer en tópicos absolutos, ¿no? Y sinceros. O sea, yo quería poder hablar del amor directamente y que eso mereciera la pena, que eso se pudiera leer y que a mí me dijera algo, ¿no? Esa parte muy difícil fue la que más veces tenía episodios y los rehacía hasta que quedaba más o menos la idea, ¿no? Pero bueno, la idea de esa segunda parte es qué contradictorio es el sentimiento amoroso. Pues no es de alegría, es de miedo y es de dolor. Y de hecho esa parte tenía una equivalencia muy fuerte entre el amor y el dolor, porque a pesar de que era un momento satisfactorio, que era un momento de unión, el resultado no daba la alegría que podía esperarse. Y la tercera parte la seguí de corrido y no sé, como iluminado por cada uno de los personajes y como salió, vamos, esa está prácticamente sin tocar, ¿no? O sea, hice hablar a cada uno de ellos, bueno, técnicamente con sus campos semánticos, sus alientos diferentes, todo lo demás, pero sabía ya cómo hablaban, sabían lo que iban a decir, les había escuchado, sabía dónde estaban sus tics, dónde estaban sus silencios, lo sabía todo. Y la última parte, que es el encuentro, pues ya era más sencilla, ¿no? Porque se trataba
de volcar toda una historia personal en un personaje y que fuera el encuentro de la otra historia personal. Por eso, como ya era actualidad, ya era más contemporáneo, me causa un poco. Además, o sea, yo creo que cuando se llega a esa última parte se nota como que se afloja, ¿no?, mucho la tensión, que yo la veo casi física en el cuerpo de Andrés. Y para acabar quería hacerte una pregunta, porque somos amigos, y es, ¿se cura el desamor escribiendo? Empeora. Es una cosa que, bueno, que la puedes ir olvidando poco a poco. Además, las fijas en el papel, escribes sobre ella y te la publica Alfaguara, pues está. O sea, ya ahí se ha quedado, ¿no? Y ahora ya cada día. Y además, si desgraciadamente tiene éxito, pues esto ya será una tortura. Ya pasó con la media distancia, que no hay periodista que a estas alturas todavía me pregunte si fue medalla de oro o medalla de plata en los campeonatos de España. O sea, hay cosas que se quedan fijas. Y esta tiene toda la pinta de quedarse para siempre, ¿no? Con lo cual, creo que no es un buen negocio. Pero bueno, ya está, aquí la vamos a dejar. Pues muchas gracias a todos, gracias Alejandro. ¿Me preguntas o algo?